Muy buenas tardes a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Eutelsat 8 y también por internet en los diferentes países. Hoy viernes 25 de octubre de este año 2024. Un saludo muy especial al misionero Miguel Bermúdez Marín, allá donde se encuentra, y todos los ministros, hermanos y hermanas allí que están con él. Para hoy tenemos el tema Mujeres Servidoras de Cristo, que fue predicado el 29 de mayo del 2014 en Valencia, Venezuela. Nos dice en San Juan, capítulo 9, Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 35 en adelante. Esto fue luego de Jesús sanar a un ciego de nacimiento, el cual lo expulsaron, luego de dar testimonio de lo que Jesús había hecho. Miren, dice, verso 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Pueden tomar asiento, por favor? En el mensaje Escudriñando las Escrituras, nos dice el doctor William Soto Santiago, que fue predicado el 29 de diciembre del 1985 en San Felipe, Venezuela. Dice nuestro hermano William, y siempre lo que un ser humano puede conocer en el tiempo en que vive es lo que Dios está haciendo en ese tiempo, porque es de beneficio para la persona que lo puede entender. Pero eso mismo se convierte en juicio y por eso viene juicio para aquellos que no lo pueden entender y lo rechazan, lo menosprecian, sin saber que están rechazando la vida eterna, que están rechazando lo que Dios tiene para beneficiar al ser humano. Así ha sido siempre. Así será en este tiempo. Lo que Dios tenga para este tiempo será lo que les traerá las grandes bendiciones que Dios les ha prometido a los seres humanos, pero también será lo que les traerá los juicios divinos que Dios ha señalado en la Escritura a aquellos que no puedan entender y no puedan recibir, porque siempre viene la bendición y la maldición. Por eso Él dijo, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y Él dice ahí, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dice esa misma escritura, vamos a buscarla para tenerla aquí también, en Deuteronomio en el capítulo 11, dice, verso 26, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. En
Otro lugar, vamos a ver aquí que habla, escoge pues la vida para que vivas. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, algo así. Pero aquí también en Deuteronomio capítulo 30, verso 15 en adelante, dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu Dios se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirviereis, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Ahora vean, aquí sigue diciendo nuestro hermano William: por eso él dijo: yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Eso es en esa forma, y usted y yo no podemos hacer nada para que sea de otra forma, pero sí podemos hacer algo. Lo más importante que podemos hacer para que sea bueno para nosotros, para poder recibir la bendición divina, para poder recibir todas las promesas que Dios ha hecho para sus hijos, las podemos recibir creyendo y recibiendo lo que Dios ha prometido para nuestro tiempo. Y como dijo Jesús en una ocasión, cuando le preguntaron: ¿qué haremos o qué haré para hacer la obra de Dios? Muchas personas pensaban que había que hacer tal cosa o tal cosa. Y él les dijo: es sencillo, ¿qué creáis? O sea, muchas personas dicen: no, hacer la obra de Dios es hacer este trabajo o esta labor aquí y allá. Claro, esa es una de las cosas que hay que hacer siempre en el programa que Dios tiene en cada edad y en cada dispensación, a través de ese mensajero que Dios levanta, el cual lo primero que hay que hacer es creer en el enviado y luego pues trabajar en las labores correspondientes a ese enviado que viene trayendo ese mensaje, el cumplimiento de las profecías, y ese mensajero pues tiene una labor para llevar a cabo, y Dios entonces con ese grupo que es llamado y juntado con ese mensaje traído por ese mensajero, trabaja brazo a brazo con ese instrumento. Pero primero ellos tienen que creer en ese instrumento y luego pues se hacen las labores, los trabajos correspondientes a ese tiempo. Pero ¿de qué le vale que trabajen en las labores o en cierto trabajo si no creen en el enviado que Dios ha enviado en ese tiempo, en esa edad o en esa dispensación? De nada les sirve llevar a cabo los trabajos de las labores y no pueden decir: no, es que yo hice tal trabajo, pero si no creen en el mensajero que Dios ha enviado para ese tiempo en que la persona está viviendo, de nada le sirve. Ahora aquí Él nos da una enseñanza muy grande
porque lo primero que tiene que hacer la persona es creer en el enviado. Muchas personas pensaban que había que hacer tal cosa o tal cosa. Y él les dijo, es sencillo, que creáis. Pero la gente podía decir, pero yo creo lo que Moisés dijo, yo creo en la Biblia, yo creo lo que se predica en mi iglesia, en la sinagoga a la cual asisto, yo creo lo que se predica en el templo, y yo creo lo que el sumo pontífice predica cuando él habla de la escritura. Eso estaba bueno, pero no era lo mejor. Hay personas que pueden decir, yo creo en el mensaje de Moisés, de la Biblia, de lo que dijo el hermano Branham, de lo que dijo nuestro hermano William. Yo creo en el mensaje, yo creo lo que dice mi ministro. Pero vean, eso está muy bueno, pero no es lo mejor. Ahora sigue diciendo, y menos en aquellos días, cuando los ministros de aquel tiempo, el sumo sacerdote y todos los ministros de aquel tiempo, el 99% tenían una opinión muy mala con relación a Jesús. Si el sumo pontífice predicaba y hablaba acerca de Jesús, lo que hablaba era en contra para que no lo pudieran recibir. Hay un extracto que leímos hace poco que decía que de qué le valía conocer la vida de Jesús o de ese instrumento, si después eso mismo lo iban a usar para combatir, para señalarlo. Y ven ustedes, no le era de provecho saber la vida o tener un conocimiento de la vida de Jesús, si después eso mismo lo iban a usar en contra. Ahora vean, el sumo pontífice dice aquí, si predicaba y hablaba acerca de Jesús, lo que hablaba era en contra para que no lo pudieran recibir. Así que en esos días no era asunto de decir, yo creo lo que mi iglesia o mi sinagoga dice o enseña a través del ministro que allí tenemos, sino Jesús dijo que creáis en el que Él ha enviado. Eso está en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 28. Dice, San Juan capítulo 6, verso 28 en adelante, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa era la obra que tenían que llevar a cabo primero. Ya luego, las demás cosas vendrían por añadidura, las demás cosas era la obra que se estaría llevando a cabo, o sea, estar brazo a brazo con Jesús en su ministerio. Y así es en este tiempo también. Ahora sigue diciendo, después de Juan el Bautista terminar su enseñanza de 6 meses, la otra persona capacitada y ordenada divinamente para enseñar a los seres humanos tenía un nombre. No era Caifás, aunque Caifás era el sumo sacerdote. Era un hombre que no se había educado en las universidades, ni en los institutos, ni seminarios teológicos de aquel tiempo para enseñarle a la gente de aquel tiempo religión, sino que era un hombre que en una ocasión había dicho, del cielo he descendido. Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Y aunque estaba en la tierra, él nos leyó en este mensaje que vamos a escuchar hoy, un extracto del libro de las edades, de la página 80 y 81, pero vamos a leer solamente el último párrafo que está en la página 81. Dice, ahora usted se dará cuenta de que Jesús anda solo en medio de sus iglesias, no hay más nadie con él, ni tampoco puede haberlo, porque él obró solo su salvación, y habiéndola comprado con su propia sangre, él la posee. Él es su Señor y Maestro, ella le da a él toda la gloria, y esa gloria él no la compartirá con otro. Con él no hay ningún papa ni arzobispo. María, la madre de su cuerpo terrestre, no está con él. En cuanto a él,
no se trata del caso de alguien que habla y luego se voltea a un lado hacia un padre porque Él es el Padre. Y a la derecha Él escribe Jesucristo es Dios Señor. Tampoco voltea al otro lado para dar órdenes a un Espíritu Santo porque Él es Dios Espíritu eterno. Y a la derecha ahí también 3 círculos, uno dentro del otro. Y es su vida que está fluyendo y latiendo en la iglesia, dándole vida. Y sin Él no habría vida. La salvación es del Señor. Y ella escribe, Dios es igual, el Espíritu eterno. Y Él sigue diciendo aquí, y esas palabras que no pueden ser comprendidas a menos que uno no sepa que Jesús era un profeta verdadero y tenía las dos conciencias juntas, y la palabra era o se había hecho carne. En el principio era la palabra, el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y su nombre fue Jesús. Y estando en la tierra entre seres humanos, también estaba en el cielo. Vivía otra dimensión. Así son los profetas. Viven ambos mundos. Y ven y traen de ese otro mundo de Dios hacia el mundo de los humanos. Y Jesús en muchas ocasiones decía que veía tal y tal cosa, pero no lo estaba viendo aquí en la tierra, lo estaba viendo en otro mundo. Por eso Él decía, yo no hablo nada sino lo que oigo al Padre hablar, y no hago nada sino lo que yo veo al Padre hacer. Las palabras que yo hablo no las hablo de mí mismo. Así que aquellas palabras que Él hablaba eran de otro mundo. Por eso eran tan raras a los seres humanos, porque no era la forma común de hablar de los ministros de aquel tiempo, que siempre estaban diciéndole a la gente, Dios hará, Dios va a hacer tal cosa, Dios va a hacer tal y tal cosa, pero nunca le podían decir a la gente, Dios está haciendo tal y tal cosa conforme a las Escrituras. Por eso hoy le habla el Espíritu Santo por medio de ese instrumento al pueblo. Hoy se está cumpliendo esta profecía. Hoy se está llevando a cabo el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, de la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante. O sea, que en cada tiempo, cada mensajero podía hablar de esa forma. Hoy se ha cumplido esta escritura, la escritura de enviar ese mensajero para llevar a cabo esa obra en cada edad y en cada dispensación. Examinemos las escrituras para que veamos lo que Dios está haciendo. Esa era la diferencia, y el ser humano lo que necesita saber es lo que Dios está haciendo en el tiempo en que Él está viviendo. Por eso hay que examinar las escrituras para ver cuáles son las escrituras que corresponden al tiempo en que uno vive. De lo que hablamos ayer en el saludito que enviamos a Chile. Dice, porque ¿de qué le vale a la persona conocer las escrituras que se cumplieron miles de años atrás y no saber las que se están cumpliendo en el tiempo en que vive? Cuando la persona no conoce las escrituras que corresponden al tiempo en que uno vive, no conoce las promesas que Dios ha hecho para el tiempo en que vive, es un analfabeta espiritual. Es la persona más ignorante que vive en esta tierra. Vean, ¿quiénes son los verdaderos ignorantes de este planeta Tierra? Aunque haya ido a las universidades mejores de esta tierra, en el tiempo de Jesús se estudiaba mucho. Los grandes ministros de aquel tiempo habían estudiado mucho. Por eso, ¿de qué le vale a la persona estudiar un montón? Saber un montón de cosas de sociología y mucha filosofía y muchas cosas de autoestima y cosas así por el estilo, si son unos analfabetas espirituales? ¿De qué le vale tener todo ese conocimiento universitario si no conocen las profecías correspondientes al tiempo en que vive? Son unos analfabetas espirituales y son los más ignorantes de este planeta Tierra. Tan sencillo como eso. Pero lo que Dios estaba haciendo en aquellos días lo conocían aquellos ignorantes intelectualmente que estaban sirviendo al Señor Jesús. Y cuando Jesús preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, comenzaron a decir, algunos dicen que tú eres alguno de los profetas que ha resucitado, o que eres Juan el Bautista. Por lo tanto, no sabían que Jesús era el Mesías.
Era el Hijo del Hombre manifestándose para cumplir las promesas mesiánicas para aquel tiempo. Pero cuando le preguntan a sus seguidores, el menos inteligente, probablemente el menos que había estudiado, un pescador. Oh, cómo he visto eso en todos estos recorridos, de personas de campo, sencillas, personas que no tienen muchos la oportunidad de estudiar, que son quizás que no conocen, y muchos me han escrito a través de otro hermano, diciendo: es que yo no sé escribir, no he podido ir a la escuela, no he podido aprender a leer ni a escribir, pero una cosa sí sé, que tú eres el cumplimiento de lo que Dios prometió para este tiempo. Tú eres aquel que yo estaba esperando. ¿Ves? Entonces, viene a ser una persona inteligentísima, o sea, comparada con los estudiosos en universidades que no pudieron comprender o no han entendido el cumplimiento de las profecías para este tiempo final. No le vale de nada tantos estudios si no han podido reconocer el programa divino correspondiente a este tiempo. Cuando Jesús pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre para ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? El más ignorante aparentemente dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora vean, es como esa escritura que leímos, ese verso 35 en adelante al principio. Vamos a leer allí en el verso 9, en el capítulo 9, verso 1. Vamos a leer esta porción que no la leímos al principio, pero vamos a leerla para que vean allí. En esta ocasión, cuando Jesús sanó a este ciego, dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. O sea, como que, mira, sí, yo soy, estoy viendo, yo soy. O sea, lo conocían. Es como conocían a Lázaro cuando resucitó. Pero vean, el incrédulo no hay forma que lo haga entender ni creer. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Ahora, con este testimonio nada más, ya se supone que todo el mundo creyera. Pero ven ustedes, así es en el campo espiritual. Hay personas que le dicen a la otra: oye, yo estaba ciego espiritualmente y ahora estoy viendo lo que antes no veía y estoy comprendiendo todo lo que Dios prometió, que en una gran carpa catedral se iba a estar dando una enseñanza, que se iba a estar dando la fe de rapto. Antes era ciego y ahora estoy viendo. Con eso es suficiente para que las demás personas se pusieran a escudriñar, o esa persona se pusiera a escudriñar. Y espérate, si él dice que le abrió los ojos espirituales, yo no estoy viendo esto y yo quiero ver esto también. Yo estoy ciego espiritualmente hablando, y yo quiero también que Dios me abra los ojos espirituales, porque ese es el milagro más grande que Dios puede hacer: abrirle los ojos espirituales a una persona. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego.
y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Ya va la segunda vez. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, ¿por qué no guarda el día de reposo? Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Ya seguida se ponen a sacarle las cosas pasadas a Jesús. ¿Por qué? Decían de él que era un comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y rameras. O sea, era un hombre que andaba con el pueblo y vean rápido a sacarle las cosas, vamos a decir acá, entre sacarle los trapitos sucios a Jesús, en vez de escudriñar las escrituras y ver lo que estaba prometido para el pueblo hebreo en ese tiempo, para que no se les pasara por alto y escoger mejor las bendiciones. Pues ellos, al final, ¿qué recibieron? Las maldiciones, los juicios divinos. ¿De qué le valió? Condenar a Jesús, hablar mal de él y todo eso, si al final están allá en la quinta dimensión. No les sirvió de nada. La alegría, el gozo, el chiste, la burla y todo eso fue por ese tiempito nada más que estuvieron viviendo. Luego después, vean el caso de ese hombre rico. ¿De qué le valió tener todas las riquezas en el mundo si después allá estaba clamándole al padre Abraham para que mandara a Lázaro con su dedo mojado en agua para que lo pusiera en su lengua? Ni tenía para comprar agua allí. Ve que no le vale de nada a una persona que no recibe y que no está elegido por Dios, predestinado por Dios para ser un escogido y ver el programa que Dios lleva a cabo en ese tiempo en que la persona está viviendo. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Miren, una persona que estaba ciega, no había visto en mucho tiempo con sus ojos, vamos a decir, le decían de seguro le hablaban de Jesús y de lo que él estaba llevando a cabo. Y miren la revelación tan grande que esta persona habla allí delante de ellos y testifica delante de personas que eran religiosos, conocían las escrituras, guardaban el sábado y estaban intachables. Y la revelación que les dio allí, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Ahí están los incrédulos. Y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. O sea, no bastó con el testimonio de él, ni con los comentarios de los vecinos. Sí, ese es el que siempre mendigaba por ahí, estaba ciego. Ahora llaman a los padres, porque rápido son tan cobardes que meten a la familia. Así es el diablo, cobarde. Y llaman a los padres ahí y les preguntaron diciendo: este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. O sea, ya lo tenían eso como una ley allí. No queremos a tal persona que venga aquí a hablar de Jesús. Y si cree en él, tampoco. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ahí vuelven otra vez a inyectarle a esa persona algo negativo de Jesús. ¿Ve? El diablo, para tratar de arrancar esa fe que esa persona había dicho y había testificado de que Jesús era un profeta enviado por Dios. Pero el diablo rápido, con el pecado en la mano, porque él siempre con eso es que ataca, con el pecado que está en su reino,
lo saca donde las personas lo han echado, lo saca y se lo coloca en las manos de esas personas, de esos instrumentos, y con eso es que esos instrumentos hablan con su boca, con sus acciones, o sea, tienen el pecado de los escogidos de Dios en sus manos. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho, ahí va la tercera vez, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Ahí se lo estaba echando en el bolsillo. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Muchos también así: no, nosotros no somos discípulos de él, de ese instrumento, ese hombre que está ahí en la carpa hablando. Nosotros somos discípulos del hermano Branham. Otros dicen: nosotros somos discípulos de el doctor William Soto Santiago. ¿Cómo se repite lo mismo en este tiempo final? Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Así mismo dicen: es que de ese no se dice nada, ni en la Biblia, ni aquí, ni allá. Bueno, no lo han visto porque no tienen la revelación de lo alto. Tan sencillo como eso. Y el séptimo sello, nadie lo conocía. Era un secreto por completo. Esa revelación iba a venir directo al alma de cada escogido, de cada predestinado de Dios, elegido por Dios, los cuales amarían su venida y los cuales lo recibirían y los cuales serán transformados. Los que no reciban en este tiempo la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, que no se vistan, que no van a la cena de la boda del Cordero. Allá van solamente los que reciben el séptimo sello, el cumplimiento de la venida del Señor. Tan sencillo como eso. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Miren qué palabras tan profundas este hombre aquí está hablando. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. La misma palabra que él les habló, les calcomió por dentro y los puso tan bravos que los sacaron para afuera. En vez de sentarse, escudriñar las escrituras y ver lo que Dios había prometido y ver que eso que estaba llevándose a cabo allí era una de las obras que el Mesías haría cuando estuviera en medio del pueblo hebreo. Ahora miren, sigue diciendo aquí nuestro hermano William: Pedro quizás no sabía mucho de teología, o no sabía nada de teología ni de términos teológicos, pero sabía lo más grande que se podía saber en aquellos días, y era saber quién era el hombre que estaba cumpliendo las promesas divinas para aquel tiempo, y quién era el hombre al cual se tenía que escuchar, y el cual tenía la enseñanza divina para aquellos días con relación a la palabra de Dios, y quién era aquel en el que se tenía que creer. Otros decían: yo creo al sumo pontífice. Lo que él dice, eso es lo que yo creo. Yo creo, podía decir otro, al ministro que está a cargo de la sinagoga a la cual yo asisto. Y eso era fidelidad a una iglesia, a una sinagoga. Pero cuando se llega el momento en que Dios cumple lo que Él prometió para el tiempo en que uno vive, usted está llamado a creer lo que Dios está haciendo, en que lo que Dios está haciendo en que usted vive, en el tiempo que usted vive, o si no, todos los beneficios divinos, por más que Dios haya prometido para ese tiempo bendiciones, beneficios, estará muy lejos del alcance suyo, porque son solamente para aquellos que puedan creer lo que Dios está haciendo para ese tiempo, porque ahí es que viene la bendición divina. Por eso Jesús podía decir: si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y era gente santa, gente muy apartada. Vamos a ver, eso está en San Juan capítulo 8, verso 20.
en adelante, donde nos dice: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir, no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Así también dicen los escogidos de Dios en este tiempo final. Y el instrumento también. Pero vean, aquí Jesús le está dando una revelación muy grande. Esto es algo sólido para ellos. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora miren, se requería creer que Jesús era el Cristo, el ungido, el Mesías. Porque si no, en vuestros pecados morirían. Y así pasó. Y en este tiempo final es lo mismo. Si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque Dios en este tiempo final, a través de los ministerios de Moisés y Elías, está extendiendo la misericordia por última vez. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, y conmigo está también, y con todos los escogidos también. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ahora vean, él dijo allí: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Ahora miren eso en el libro de los sellos, en la 369 a 370. Él allí ya en ese párrafo primero es una continuación de lo que viene hablando. De la 369 dice: entonces allí se encontraban, no tenían ni en dónde esconderse. Y la Biblia dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Él había escrito ahí león. Ahora ahí se dan cuenta que en esa manifestación ya ahí no hay misericordia, sino que es juicio, porque Él viene primeramente en misericordia, lo cual se cumplió en el hermano Branham, en donde en el párrafo 183 del libro de citas nos habla de todo esto, y luego es en juicio, dice allí. Pero vean ustedes que eso fue mostrado, lo que sería en este tiempo final, en esta etapa en donde los ministerios de Moisés y Elías están operando en medio de la iglesia, primeramente en un lapso de tiempo en misericordia y luego en juicio. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William: pero sin embargo, y eran gente santa, gente muy apartadas, pero sin embargo, el pecado grande y el único pecado que hay, que es el de incredulidad, lo tenían todos ellos, porque no podían creer en lo más grande que estaba aconteciendo en aquellos días. El pecado más grande que tienen las personas hoy en día es el pecado de incredulidad, porque no han podido creer la obra tan grande que Dios está llevando a cabo en este tiempo final. Y el pecado grande que tienen es incredulidad. No podían creer en el enviado de Dios.
Y ese es el pecado más grande que estaban cometiendo en aquellos días. Y ese es el pecado que los llevaría a la condenación. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y podían enseñar muchas religiones en aquel tiempo. Pero la religión no salva a nadie. No lleva al cielo a ninguna persona. Pero el programa que Dios tiene para el tiempo en que uno vive lleva a uno hasta donde Dios ha señalado que llegarán los elegidos de Dios para ese tiempo. En este tiempo el hermano Branham lo dijo. Si alguno entrara allí en este mensaje, lo lanzaría en el rapto a eternidad sin saberlo. Eso es entrar a las profundidades de la palabra pura, en donde se está dando la revelación del séptimo sello, que es lo que trae la fe de rapto a cada escogida de Dios. Y eso, para comprenderlo, no viene por sabiduría humana. Por eso cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o sea, el mensajero, el ungido para ese tiempo, el Mesías, Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Una revelación de otro mundo, de otra dimensión, estaba siendo manifestada para aquellos que estaban siguiendo a Jesús. Ellos eran los que entendían, los que comprendían y los que creían que Jesús era el cumplimiento de la promesa mesiánica para aquel tiempo. Y siendo ellos los que creían en esa forma, eran ellos los bienaventurados. Él en un papelito escribe el cumplimiento de la Escritura, la vid y la planta de uvas. Y sigue escribiendo, y sigue él en escrito, porque lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene. Todo lo que Dios, el Señor Jesucristo, hará, será a través de sus hijos, de los escogidos, que son los miembros de su cuerpo místico hoy. Y así cumplirá toda promesa de la Escritura. Es algo hermoso y maravilloso ver la Escritura cumpliéndose a través de nosotros. Y eso allí Pedro de seguro estaba maravillado, alegre, regocijado, contento de que en él se estaban cumpliendo también las Escrituras. Y los escogidos de Dios en este tiempo, la iglesia novia también. Es algo hermoso y maravilloso para nosotros poder ver el cumplimiento de las Escrituras y ser parte del cumplimiento de esas Escrituras. La bienaventuranza siempre está en creer lo que Dios tiene para el tiempo en que uno vive. Continúo leyendo el mensaje. Por eso es necesario estar siempre examinando las Escrituras. Por eso Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Siempre que Dios envía un mensajero, la Escritura estará dando testimonio de ese mensajero que Dios había prometido enviar. Ahora hemos visto lo importante o la importancia de escudriñar las Escrituras. Mujeres servidoras de Cristo es el tema que tenemos para hoy, pero es un tema que contiene muchas cosas importantes para todos, hombres, niños, adultos y todo. Aquí lo tituló así, Mujeres servidoras de Cristo. Así que nos ponemos en pie y dejamos así inmediatamente con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.